Vanessa, buenas noches. Hola Karina, buenas noches. Bueno, Vanessa decía, ¿no? Llevamos ya varias semanas encerrados en casa y bueno, uno ya empieza a angustiarse, no te voy a decir deprimirse, pero sí a angustiarse, ¿no? No estar con la familia, no abrazarte con tus amigos. Bueno, ¿cómo sobrellevamos esta situación? Sí, sí, hay personas que todavía persisten en esa situación. Yo te diría que en realidad esta semana yo lo que observo es que empezamos a experimentar ansiedad por la salida, digamos, Sí. que tampoco es tan sencilla, porque con las salidas de esparcimiento y bueno, también con que gradualmente hay un buen porcentaje de entrerrianos que ha vuelto a sus trabajos y demás. Lo que yo observo esta semana es que lo que genera ansiedad es esa salida, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para volver a recuperar la confianza en que esto es seguro, que uno va a poder desenvolverse bien y, bueno, por supuesto también el deseo de poder reencontrarse pronto con muchos seres queridos, sobre todo para aquellos que tienen personas especiales, ¿no? Que quisieran volver a reencontrarse, que bueno, creo que todos la tenemos y estamos extrañando bastante, ¿no? Sí. Vanessa, vos como profesional, ¿cómo definís la ansiedad? ¿Qué es específicamente? Bueno, yo siempre digo que la ansiedad como motor, digamos, es un motor sano, digamos, del ser humano, porque en realidad la ansiedad es expectativa, ¿sí? Si yo voy a rendir un examen, por ejemplo, que es el modelo clásico con el que por ahí explicamos la ansiedad, lo normal es que yo sienta ansiedad, ¿sí? Que en realidad sería que tenga un nivel de expectativa moderado y que desee que me vaya bien, ¿sí? Entonces, si yo no tendría ansiedad frente a un examen, posiblemente no lo aprobaría, ¿sí? El problema es cuando esa ansiedad, cuando esa expectativa, ¿sí? Se exacerba a tal punto que en realidad dificulta mi rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando aparece la ansiedad, aparece, digamos, mucha inquietud en la persona y generalmente un estado de hipervigilancia, así es como que yo veo en cada situación, en cada cosa que percibo, señales de a lo mejor peligro o de que debo de estar como en un estado de alerta constante. Y eso, digamos, sostenido en el tiempo va generando mucho desgaste, ¿sí? Casualmente, con todo este panorama que hemos tenido, digamos, el mismo riesgo inminente de contagio ya de por sí precipita niveles de ansiedad, con esa explicación que yo te aportaba, precipita niveles de ansiedad relativamente moderados, te diría, en la población, ¿sí? Porque el mundo se volvió peligroso y de verdad que tenemos que estar hipervigilantes, cosa que también genera o ha generado sobre todo en el primer tiempo, pero todavía mucha dificultad en la gente para poder atender, en el sentido, digamos, del concepto de esa función cognitiva que es la atención, porque justamente tenemos tantos detalles a los que tenemos que estar sumamente vigilantes para nuestro cuidado, o sea, lo que llamamos los recaudos, que eso hace que en aspectos por ahí tal vez significativos de la vida cotidiana, como el manejo de autos, la gente sienta que está más despistada de lo habitual. Uh-huh. ¿Y eso cómo se manifiesta, digamos, en la parte física, digamos? ¿Hay algún síntoma? No sé, ¿hay palpitaciones? ¿Hay riesgo de enfermarnos? Nadie muere de ansiedad, ¿sí? Eso yo creo que es un punto importante a tener en cuenta, porque en general cuando uno manifiesta niveles de ansiedad altos o inclusive puede llegar a experimentar un ataque de pánico, hay palpitaciones, hay sudoración, notamos cambios en nuestra forma de respirar, porque generalmente nos hiperventilamos. Después, bueno, por supuesto hay síntomas que a veces son más difusos y que hace que las personas sientan que a lo mejor tienen otra cuestión, digamos que puede ser más grave. Bueno, las palpitaciones despiertan muchas veces este temor de tener algo en lo cardíaco, pero también pueden aparecer dolores de espalda, sudoración, irritabilidad, dolor de cabeza, ¿sí? Hay muchos trastornos también en torno a la musculatura que están muy asociados a la ansiedad y que, bueno, en estos días la gente lo reporta bastante. Uh-huh. Vanessa, y bueno, ¿qué es lo que vos nos recomendás? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Algunos ejercicios, algo para controlar ese sentimiento o estos sentimientos? Mira, lo primero para mí y que es clave y fundamental es volver a recuperar la realidad
no la que teníamos, ¿sí? Sino el sentido de realidad bajo estas nuevas coordenadas, ¿sí? Que tenemos que de alguna manera adecuarnos y aceptarla. El mundo ha cambiado, ¿sí? Pero no tanto como para que nos podamos insertar, pero hay que lograr entender esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que yo les sugiero, digamos, a las personas es que salgan a reconocer ese mundo, digamos, dentro de las medidas de las posibilidades, y a medida que los sectores van quedando liberados, volver a salir, ¿sí? Ese es un aspecto sumamente importante. Ahora tenemos esta cuestión del esparcimiento, que es también sumamente significativo. Si bien, digamos, eso no implica necesariamente el retorno a la actividad física, pero es muy importante sostenerlo. Es muy importante que quienes tienen un patio, un espacio verde, lo puedan utilizar, porque también el contacto con la naturaleza nos ayuda a bajar muchísimo. Hay que andar descalzo, ¿no? Sí, también ayuda mucho. O sea, siempre el contacto con la naturaleza en general al cuerpo humano lo alivia, es como que funcionamos, yo digo, en sintonía, ¿no? Descargamos energía, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Sí. Funcionamos en sintonía con el planeta, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayuda a tomar contacto, la naturaleza tiene sonidos, ritmos, digamos, que tienden a ser armónicos o armoniosos con el cuerpo del ser humano también. Entonces, todo lo que es exponerse a la naturaleza es sumamente importante. Hay que seguir exponiéndose al sol, que por ahí es una recomendación que circuló mucho mientras estábamos en el aislamiento obligatorio y que era, digamos, sumamente estricto. Sí, por suerte la mayoría de los días son lindos. Por suerte ¿Cómo? La mayoría de los días son lindos y de sol, digo que podemos sentarnos en el solcito, ¿no? Porque cuando el día está gris, nublado, el ánimo también cambia. Sí, aparte hay que recordar que estamos justamente entrando en el periodo invernal, entonces los días son cortos y por eso es tan importante poder aprovecharlos a full, ¿sí? Y también yo creo que es muy importante recuperar, o tal vez hay quienes lo han conservado inclusive en todo este periodo de tiempo, recuperar la capacidad de alegrarnos con las cosas más simples. Cari, eso es un concepto que siempre nos conecta con lo que de verdad es importante y con lo necesario, ¿sí? Y la verdad es que para poder alegrarnos con lo simple no hace falta tanto, ¿sí? Pero digamos, eso es sumamente importante, ¿no? Poder no perder de vista el contacto con los hijos, el a lo mejor compartir algo con ellos, distinto de lo que ha sido, digamos, todo este tiempo de encierro, pero también alegrarse con la salida, con el reencuentro tal vez con algún vecino, siempre respetando las distancias, digamos, pero valorar ese encuentro también, que es sumamente significativo en este momento, que ha vuelto a tener un valor muy importante. Sí, pero ahora digo, al estar tanto tiempo, todos los días, en esta cuarentena con la pareja, ¿eso te acerca a la pareja o hay más peleas en la pareja? Bueno, yo digo que la cuarentena no nos va a sacar igual, ¿sí? Y no nos está sacando igual porque en general hay como un común denominador, que es que creo que hay un gran porcentaje de la población, bueno, hay gente que está enojada también, digamos, con la cuarentena, con muchas cuestiones, pero en general la población ha entendido, o buena parte ha entendido lo que es importante en su vida. Entonces hay mucha gente que está tomando cambios drásticos, ¿sí? Y eso, digamos, implica tanto el quedarse como el irse, ¿sí? Quedarse más que nunca o irse, digamos, ¿no? Porque bueno, ya se nota, digamos, o se siente que la pareja no funciona más, ¿sí? Yo siempre digo que las parejas o se fundan o se funden, ¿no? O a veces tienen como los dos momentos. Y hay parejas que se van a refundar con la cuarentena y otras que se van a fundir, lamentablemente, en el sentido ese del término, de que muchas veces se encuentran con que no hay mucho más, ¿sí? En ese momento entre los dos. Por lo que se ve, muchas separaciones en estos días, con la cuarentena. Sí, por esto que te digo de que pone en relevancia lo que había o no había previamente, ¿sí? Es como que, bueno, el hecho de estar encerrados ha fomentado que se magnifique o se vea y sea necesario resolver la problemática que había. Sí, Vanessa, ¿y donde hay chicos, qué pasa? Cuando se pasa más cantidad de tiempo con los chicos y que la mamá es maestra y las actividades, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los hijos de docentes, la verdad que yo creo que son los que se llevan la peor parte, ¿no? Porque a lo largo de la cuarentena
Los docentes han trabajado y muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Y además los hijos de docentes han tenido que hacer sus tareas y los docentes han tenido que ser docentes y papás, ¿sí? Así que por ahí esos hogares, bueno, vienen un poco saturados, exceptuando aquellos que han logrado armar una cierta organización que les permita, digamos, llevar el día a día. De todas maneras, lo fundamental en este momento no es el rendimiento, ¿sí? Y eso yo creo que es importante destacar y de recalcar, más allá de que los padres por ahí dicen, bueno, pero las tareas llegan y hay que cumplirlas. Lo fundamental no es el rendimiento, sino justamente el procurar estar bien, porque bueno, ya vendrá el retorno y ya se recuperarán o no los contenidos que se han estado trabajando y se irá viendo desde la escuela misma cómo volver a esta nueva normalidad. Bien, bueno, muchísimas gracias, Vanessa, ha quedado todo muy claro, así que bueno, vamos a tratar de sobrellevar todo este tiempo que nos queda, pero bueno, a partir de ahora ya con salir esto ayuda y muchísimo, ¿no? A despejar la mente, sí, más que nada. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, A vos, Cari. Bueno.